sobre crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos con el acompañamiento de sus aliados. Decían hoy en este encuentro del llamado Tribunal de Belmarsh, que lleva ese nombre porque es la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra desde hace ya 2 años Julian Assange. Julian expuso la llamada guerra contra el terror y terrorismo, debería ser un héroe, no un imputado de Estados Unidos. De esto hablamos con Carlos Poveda Moreno, abogado defensor de Julian Assange desde Ecuador, desde Quito. Abogado, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto poder saludarles a todos ustedes desde Ecuador. Muy gentil por esta oportunidad. A usted muchísimas gracias, abogado. Preguntarle primero su opinión, sin duda muy personal, acerca de este encuentro que tenía grandes figuras de la política, del activismo social, de los derechos humanos, periodistas, que se vivió hoy, muchos de ellos de manera virtual, así que también se pudo ver en tantas partes del mundo. Yo creo que es muy importante el establecimiento de un tribunal con una característica y una fuerza moral muy importante a nivel mundial, muy interesante. Y sobre todo previo a las audiencias que se van a establecer dentro de la próxima semana en el juicio de apelación por extradición de Julian Assange. Precisamente esta veintena de figuras políticas, activistas de derechos humanos, también contó con la presencia del expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, aportan innumerablemente sobre un derecho a la verdad, que muchas veces en el sistema judicial ordinario, en las cortes internacionales, no se puede vislumbrar. Y precisamente lo que se establece es por lo menos generar una voz de las víctimas del terrorismo que ha establecido países poderosos como Estados Unidos. Y precisamente ustedes en la nota referían sobre estos abusos hacia los derechos fundamentales de varias personas, pero también van estableciendo la responsabilidad de Estados Unidos, del Reino Unido y también de otros países como Suecia y también el Ecuador, lamentablemente cuando terminó de forma inconstitucional y arbitraria el asilo que tenía Julian Assange al interior de la Embajada Ecuatoriana en la ciudad de Londres. Por lo tanto, esta fuerza moral de personajes, de activistas, es muy importante y además desvela un sinnúmero de situaciones que también se establecerán en las audiencias respectivas para conocer la apelación a la extradición que se está formulando por parte de Estados Unidos en Londres. Abogado, de todo lo que se escuchó hoy, ¿hay algo que permita establecer nuevos hilos, nuevas estrategias en la defensa de Julian Assange? Se habló además de mucha historia, se hizo relación también con un tribunal que buscaba condenar a Estados Unidos después de la guerra de Vietnam. Claro, obviamente este tipo de tribunales tienen una fuerza moral más que una situación jurisdiccional o de decisión, pero precisamente todos los aportes que se han venido verificando en este tribunal se han establecido dentro de las audiencias de primera instancia que se conoció también en la ciudad de Londres para la petición de extradición. Precisamente estas actividades multidisciplinarias en derechos humanos, libertad de expresión, en historia igualmente y en los términos jurídicos de acceso a información, libertad de expresión y derecho de información, también se encuentran establecidos dentro del análisis de las peticiones de extradición. Y precisamente estos van a ser los elementos que se van a tocar dentro de este recurso y esta impugnación. Por lo tanto, yo creo que es muy importante este aporte porque en definitiva en este tribunal ponen al banquillo de los acusados a quienes deberían estar, porque precisamente esta afectación a los derechos humanos en crímenes de lesa humanidad no se está investigando, sino que simplemente se está investigando a quien tuvo la valentía de dilucidar o de transparentar y de difundir información valiosa que permitió establecer una realidad que por lo general no se vislumbra en los países. En esta virtud yo creo que los elementos que se han vertido dentro de este tribunal también se consideran y se encuentran formando parte de los aportes que se han dado en las audiencias para establecer y dilucidar la extradición hacia Estados Unidos. Abogado, queda también evidenciado con toda claridad la complicidad del Reino Unido, del Reino y del gobierno del primer ministro en general del Estado del Reino Unido. Mire, es muy importante lo que usted dice porque no solamente se establece en este tipo de análisis y tribunales que se han constituido. El relator especial de Naciones Unidas de lucha contra la tortura, Nate Messer, que ha tenido un activismo fundamental, estableció que él había vislumbrado por primera ocasión una persecución en contra de una sola persona por parte de varios estados. Y ahí precisamente se encontraba Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y el Ecuador. Es decir, un complot de varios estados y de varios países en contra de una sola persona. Y esto es lo que queda vislumbrado porque posteriormente
a la salida de forma arbitraria de la Embajada Ecuatoriana en la ciudad de Londres, se establecieron y se dilucidaron varios acuerdos, por ejemplo, del Ecuador con Estados Unidos y el Reino Unido, y varios condicionamientos que se establecían para nuestro país en el efecto de la entrega de Julian Assange. Esto se está desvelando. Inclusive en las memorias que escribe Alan Duncan, podíamos establecer que él precisamente como funcionario de Gran Bretaña establecía que hubo acuerdos con varios países precisamente para la salida y la entrega y el juzgamiento de Julian Assange. Esto creo que es una situación que se ha demostrado, es una situación que está evidenciado de forma fehaciente y que no emite una posición en contrario. Decía la esposa, la compañera sentimental de Julian Assange, que el trabajo ahora, después de haber ganado la primera batalla para que no fuese extraditado a Estados Unidos, por el temor además que podría correr su vida, es a través de la unidad, a través de la movilización, a través de la lucha. ¿Cuánto debe haber de todo esto, abogado, para mantener precisamente esta iniciativa? La causa de Julian Assange, como bien lo dice Stella Moris, no solamente es un tema personal o individual en contra del periodista, es en contra de toda la libertad de expresión a nivel mundial. Es una lucha a favor de ustedes, precisamente para que puedan difundir noticias y transmitan situaciones que debemos conocer nosotros como ciudadanos. Porque la libertad de expresión, el acceso de información, el derecho a opinión, no solamente es un derecho individual, es un derecho colectivo en doble vía, tanto ustedes como periodistas y como nosotros, para saber y conocer la situación en su real dimensión. Recordemos también que hay empresas mediáticas que tergiversan la verdad, aquella posverdad que ahora se conoce. Por lo tanto, ese equilibrio es muy importante, dilucidar qué es lo que está ocurriendo y sobre todo evidenció también esta alianza de determinadas plataformas y empresas informáticas que sirven a los estados poderosos y no al ciudadano. Por lo tanto, creo que ese es el valor y por eso debemos unirnos en esta gran defensa y esta cruz. Que es un caso emblemático, ícono, como dice Stella Moris, y en una situación de defensa a nivel mundial de las libertades. La movilización mundial es fundamental entonces en este momento. Ahora, abogado, quiero preguntarle, detallar acerca de cómo se preparan desde la defensa de Julian Assange para el proceso de apelación del próximo 27 de octubre. Hay una defensa extraordinaria y altamente técnica, la defensa internacional y sobre todo que se lo está haciendo desde Gran Bretaña. Ha habido un aporte inmenso, yo creo que es uno de los juicios que debe quedar para la historia del mundo en el ejercicio de derechos fundamentales, porque se han aportado a través de la presencia de activistas, de académicos, de docentes, de aportes de personas que han dado precisamente su testimonio y que evidencia que es una informe persecución. De los 18 cargos que ustedes anticipaban, los 17 van en contra de derechos fundamentales y las principales enmiendas de los Estados Unidos y que también tenemos en otras constituciones. Por lo tanto, es una conspiración y una persecución por desvelar la verdad. Esto debe dejarse muy sentado en claro. Y que inclusive ha merecido el apoyo no solamente de políticos, activistas, ONGs de derechos humanos, en el sentido de que ya deben dejar marginados los cargos de Estados Unidos. Es una persecución por su vida. Es decir, ¿quién está actuando de forma delictiva? No es Julian Assange, son precisamente estos estados poderosos, estas organizaciones que quieren acallar la voz de un periodista. Sobre todo porque muy bien hay que recordar que a estos estados que fueron los que cometieron los crímenes de guerra, los crímenes de terrorismo, no se les ha sido juzgados. Está clarísimo el caso de Irak, que ha sido además tan emblemático. Pero esto es muy difícil que cambie, abogado, porque Estados Unidos hace lo que hace, cuestiona, sanciona, busca, bloquea, hace condenas internacionales y prácticamente es intocable. ¿Usted qué opina acerca de ello? Lamentablemente, inclusive la creación de organismos supranacionales de justicia como la Corte Penal Internacional a veces solamente quedan en el lirismo y en la hoja. ¿Por qué? Porque la justicia en todos los estados es un ejercicio de poder y precisamente no solamente tiene que involucrarse con el derecho a acceder a los organismos jurisdiccionales, sino también tiene que ver mucho con los temas económicos. Mire usted los bloqueos que ocurren, las amenazas que ocurren cuando un estado determinado quiere iniciar una investigación, previene básicamente este tipo de advertencias. Por lo tanto, es muy complicado.
En ese sentido, el Tribunal de Belmarsh, que es un organismo popular, es un organismo activista, un organismo con fuerza moral, desvela precisamente la carencia de una justicia supranacional que acuda y sea equilibrada, es decir, que investigue a quien sea. Lamentablemente las fuerzas y la polarización hace imposible esta situación, que ojalá algún momento cambie. Por eso han sido las iniciativas de formar tribunales internacionales, pero que a mi criterio personal todavía le quedan debiendo. Simplemente caen los estados mínimos, pero no los estados poderosos. Las personas débiles son las acusadas, las que desvelan precisamente estos abusos, y quienes cometen los abusos permanecen en la impunidad. El caso también específico, por ejemplo, de Edward Snowden, algo muy similar. Y decía también Yanis Varoufakis que hay otros activistas que han cumplido funciones como la de Julian Assange, que han pasado un poco más inadvertidos, pero que también son perseguidos. Así que allí también se plantea una situación de la que quiero conocer su análisis, abogado, y es la peligrosidad que reviste este caso de Julian Assange para cualquier otro ejercicio en el mundo con respecto a situaciones tan delicadas que cometan los estados. Mire, el periodismo de investigación, que prácticamente está de moda, inclusive por los casos de los Pandora Papers, precisamente tienen un origen y tienen una persona que fundamentó este análisis de ir contra los más poderosos, precisamente Julian Assange. Y esto genera un debate muy importante, porque cuando no se puede debatir con razonamientos, obviamente empieza la persecución. Hay cientos de periodistas que han sido también atentados contra su vida. El ejercicio del periodismo no es una situación fácil, pero también hay otros desde la comunidad, aquellas empresas mediáticas cuyo poder está detrás precisamente de estas transnacionales de comunicación, que evidencian no una actoría de información, de comunicación, sino una actoría básica, hasta política, de dedicación hacia determinadas empresas y determinados intereses de carácter económico. A eso nos hemos afrontado precisamente en la actualidad los ciudadanos. Por lo tanto, hay una polarización y una situación de posverdad que yo manifestaba. En ese sentido, sí, el ejercicio del periodismo es bastante complejo y tenemos los resultados. En ocasión de que estén los estados que persiguen, que cometen estos abusos en el banquillo de los acusados, le tenemos a Julian Assange, que ha sido un periodista ícono, que sigue siendo un periodista emblemático, sentado en el banquillo de los acusados con la inminencia de ser extraditado para sufrir una condena de más de 175 años. Por lo tanto, yo creo que esos son los riesgos, pero claro, básicamente que precisamente tenemos que movilizarnos y denunciar estos actos y estos atropellos. Hacerlo de manera permanente porque a veces hay memoria corta, abogado. Por último, volviendo al proceso de apelación del próximo 27 de octubre, ¿hay confianza en que se volverá a ganar esta batalla? Recordar, bueno, a nuestra audiencia que es la apelación del gobierno de Estados Unidos a través de la justicia de Estados Unidos, que hace lo que la Casa Blanca ordene para que Julian Assange sea extraditado. Mire, ojalá dentro de la apelación exista el análisis de todos los medios y de todas las pruebas que se presentaron, como yo le había advertido, en un carácter multidisciplinario. Lamentablemente, la jueza Vanessa Barister, que es la persona que no otorgó la extradición a Estados Unidos, se basó solamente en una de las causales, que era la inminencia de afectación contra su vida y su integridad física, y había la posibilidad de un suicidio. Eso fue lo único, pero no advirtió de que evidentemente los cargos que se le formulan y que podrían ser condenados en Estados Unidos radican o se circunscriben a derechos fundamentales, a la libertad de expresión básicamente, y solamente uno de conspiración, que podría ser una presunta actividad delictiva. Por lo tanto, ¿qué esperamos? De que se ratifique la no extradición, pero que adicionalmente este contexto se dé en virtud de todas las pruebas que se verificaron de afectación a derechos humanos, de afectación a derechos fundamentales. Eso es lo que quisiéramos, que se mire en contexto y sobre todo que se le dé la posibilidad de que se defienda en libertad. No tiene ningún cargo adicional en Gran Bretaña. Se solicitó inclusive la liberación de Julian Assange, sin embargo se negó esta posibilidad, indicando que era una persona que podía fugarse de Gran Bretaña, cuando al contrario, en Gran Bretaña se encuentra mucho más seguro porque ya se ha iniciado un proceso de extradición que ha sido negado. En cualquier otro país podría, en cambio, tener ese peligro de ser extraditado a Estados Unidos. Por lo tanto, no solamente es de que se establezca en este contexto de pruebas, sino que también se le dé la posibilidad del ejercicio de su defensa en libertad.
porque obviamente ninguna justicia es perfecta y lamentablemente el poder siempre impera en este tipo de casos. Estaremos muy pendientes de lo que suceda sin duda este día y en adelante siempre. Abogado, gracias, muy buenas noches. A usted buenas noches, gracias. Muchas gracias.